Buenas, mi nombre es Juan Camilo Giraldo Londoño y hoy les voy a exponer sobre las lámparas de calor radiante, información extraída del libro Equipamientos Médico Hospitalares o Gerenciamiento de Manutención del capítulo 5, del cual el libro se encontraba en portugués. Bueno, la introducción. Los recién nacidos aún son incapaces de mantener un equilibrio adecuado térmicamente hablando. Existen 4 mecanismos por los cuales estos pierden calor rápidamente, los cuales son la evaporación, la convección, la conducción y la radiación. Existen unos métodos simples para evitar o mitigar esta pérdida de calor, los cuales son cubrir a los bebés con ropa seca y mantenerlos en contacto con el cuerpo de la madre. El problema es que los bebés prematuros poseen ciertas cualidades que hacen que esta pérdida de calor sea más rápida, las cuales son que poseen una piel más delgada, no poseen casi grasa subcutánea y poseen una alta relación superficie-volumen corporal. Además, muchos bebés prematuros también son más susceptibles a los problemas respiratorios, ya que es posible que sus pulmones aún no estén preparados para suministrar oxígeno suficiente. Por esta razón, a menudo necesitan mantenerse en un ambiente cerrado, como una incubadora, donde la temperatura es alta en relación con la del ambiente y es un ambiente controlado tanto de temperatura como el oxígeno que se le está suministrando. Generar las condiciones óptimas para que el bebé se encuentre con la temperatura adecuada es fundamental, ya que podría sufrir fatiga por frío. Esta fatiga por frío generaría falta de oxígeno, hipoglucemia, acidosis metabólica y disminución de los niveles de glucógeno en el bebé. Bueno, a continuación se pueden ver los diferentes mecanismos por los cuales el bebé pierde calor, como se mencionó anteriormente. Entonces se tiene la pérdida de calor por evaporación. Esta no está relacionada de acuerdo a la diferencia de temperatura entre la interfaz del cuerpo del bebé y el medio ambiente. Esta se encuentra relacionada con la diferencia entre los niveles de presión parcial que ejerce el agua en cada una de las estructuras de la piel. Cabe resaltar que la pérdida de calor por evaporación es aproximadamente el 25% de la pérdida de calor total del recién nacido seco. Se tiene también la pérdida de calor por conducción. Esta ocurre cuando el recién nacido está en contacto físico con una superficie sólida más fría que él. Esta depende de la diferencia de temperatura que tengan los dos cuerpos, la cantidad de pérdida de calor. Se tiene también la pérdida de calor por convección. Esta ocurre cuando el recién nacido está expuesto a corrientes de aire que están más fríos que él, que poseen una temperatura menor. Esta pérdida por convección depende de la diferencia entre la temperatura y el factor de viento frío. Este factor de viento frío depende de la velocidad con la que el aire está fluyendo a través del recién nacido. Cabe resaltar que esta pérdida de calor por convección es independiente a la de conducción, ya que la de conducción ocurre cuando no hay movimiento de aire. Por último, se tiene la pérdida de calor por irradiación. Esta está regida por el principio físico que dicta que todo cuerpo con una temperatura diferente al cero absoluto pierde calor por emisión de radiación electromagnética. El recién nacido pierde calor en la región del espectro infrarrojo para objetos sólidos más fríos a su alrededor. Lo que cabe resaltar es que estos objetos sólidos no están en contacto con la piel. Por último, podemos decir que todas las pérdidas de calor menos las pérdidas por evaporación son proporcionales a la diferencia de temperatura entre el recién nacido y el medio ambiente. Las diferentes mecanismos de pérdida de calor explicados anteriormente pueden ser evidenciados en la imagen que se tiene a la derecha. Un recién nacido necesita más energía por kilogramo de masa para permanecer a una temperatura adecuada en comparación con un adulto. En sí podemos encontrar dos puntos de vista que generan diferencia entre la pérdida de calor que tiene el adulto y el recién nacido, y es un punto de vista geométrico y un punto de vista fisiológico. Desde el punto de vista geométrico
tenemos que la relación entre la superficie corporal y la masa corporal en un recién nacido es 4 veces mayor que en la madre. Desde el punto de vista fisiológico tenemos que el recién nacido tiene menos tejido adiposo claramente, y que en comparación entre un recién nacido prematuro y un recién nacido normal, el recién nacido prematuro tiene un mayor gasto energético para mantener su temperatura. Esto se debe a que tiene una pequeña cantidad de energía en stock, y pues esta pequeña energía tiene un alto grado de uso debido a que el bebé se encuentra en unas condiciones forzadas generadas por el estrés, el agotamiento y la fatiga que éste presenta. Siguiendo con la pérdida de calor, tenemos dos casos, que es cuando el paciente pues es homeotérmico o es pesilotermo. Para el caso de homeotérmico, tenemos que el paciente, la persona, tiene la capacidad especial de aumentar la cantidad de calor producido para reemplazar las pérdidas de calor por el cuerpo. Por otro lado, si el paciente se comporta como pesilotermo, ya no produce calor cuando está frío, ya no posee esta capacidad, como es el caso de los peces o los reptiles. Lo que ocurre realmente es que las criaturas pesilotérmicas disminuyen su tasa metabólica cuando se exponen al frío. Existen circunstancias donde el paciente que es homeotérmico se comporte como pesilotérmico. Esto puede ocurrir por medio de suministración de drogas. Por ejemplo, cuando se le administran drogas a la madre durante el trabajo de parto, estas pueden ser transportadas al recién nacido por medio de la placenta, lo cual impide que el sistema nervioso del recién nacido responda ante el frío. También existen situaciones donde se puede revertir la homeotermia y pues volver la pesilotermia. Esto es lo que ocurre en los recién nacidos prematuros o cuando el bebé nace muy enfermo, especialmente aquellos con daño neurológico o con problemas respiratorios que causan un nivel insatisfactorio de oxígeno en la sangre y en los tejidos. Por esta razón es aconsejable que los recién nacidos siempre sean tratados como pacientes homeotermos y que estén protegidos de entornos que puedan estimular de manera indebida su tendencia homeotérmica, ya que lo que se quiere es aumentar la producción de calor cuando se aumenta el trabajo metabólico. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre la lámpara de calor radiante, también conocida como las cunas con calefacción, eh, las cuales nos van a ayudar en el problema que tiene el bebé en cuanto a esa pérdida de calor, como se ha mencionado anteriormente, más no en cuanto a suministro de oxígeno o generar un ambiente con condiciones aptas, como en el caso de la humedad, como si lo haría una incubadora. En las características que tenemos de estas lámparas de calor radiante, tenemos que tienen paredes bajas para evitar pues que el recién nacido se pueda caer. Se puede calentar mediante un calentador radiante enfocado en el área del colchón, no solamente así de manera de lámpara. Suelen denominarse de diferentes formas, como incubadoras radiantes abiertas, camas con calefacción radiante, lámparas de calor radiante, entre otras. Permiten una visualización directa y un fácil acceso al recién nacido, que es una de las razones por lo cual principalmente se utiliza esta en ciertos casos en vez de la incubadora, por este fácil acceso que tiene, y debido a los riesgos asociados al uso, no deben considerarse como sustitutos de incubadoras cerradas para todas las situaciones en las cuales está involucrada el recién nacido, ya que, como se dijo anteriormente, el recién nacido pues cuando es prematuro tiene ciertas dificultades, ciertos problemas, los cuales este tipo de equipo no los va a resolver. Ahora es importante afirmar que, como se dijo anteriormente, este equipo ayuda a evitar esa pérdida de calor que tiene el recién nacido, pero estas lámparas de calor radiante solamente ayudan a eliminar esas pérdidas de calor por radiación
y por conducción, más no pérdidas de calor a causa de evaporación o convección, como se puede observar en la imagen. También tenemos que estas lámparas de calor radiante tienen una unidad de calefacción, tienen sensores de temperatura en la piel del bebé, pues para ver cómo se encuentra. Cabe resaltar que pues el sensor de temperatura tiene que ir ubicado en la piel del bebé, más no en el ambiente, puesto que no en sí no es un ambiente cerrado. Posee una unidad de control automático en cuanto a la temperatura, de lo cual se va a hablar próximamente, y tiene alarmas visuales y sonoras que están relacionadas directamente pues con la temperatura a la cual se encuentra el bebé y a la temperatura que se está suministrando, el calor que se está suministrando. Bueno, tenemos que los elementos como tal calefactores pueden ser tubos de cuarzo o pueden ser lámparas incandescentes, pues las cuales son fuentes de energía de banda ancha. Estas generan una energía radiante en el rango del infrarrojo lejano y deben ser con longitudes de onda superiores a 3 milímetros, con el fin de evitar cualquier lesión que pueda darse en la retina y en la córnea de los recién nacidos. Se tiene el controlador automático, el cual se mencionó anteriormente. Este puede encender y apagar toda la energía que suministra el calentador, o realizar un control de modo proporcional, el cual es el más utilizado. En este sistema proporcional, la cantidad de energía aplicada al calentador es proporcional a la diferencia entre la temperatura real que se tiene en la piel del recién nacido y la temperatura deseada, la que fue establecida previamente pues por el personal médico. Esto significa que la cantidad de potencia disminuye a medida que la temperatura se acerca al valor deseado. ¿Qué quiere decir esto? Esta potencia va a disminuir a medida que esa brecha, esa diferencia entre las dos temperaturas sea menor. Esta característica es fundamental, ya que de este modo se va a tener un control más preciso sobre la temperatura que se está suministrando al paciente. En esta diapositiva podemos ver cómo se da ese control de calor suministrado, del cual se hablaba anteriormente. Bueno, tenemos un puente de Whiston, al cual le va a entrar el valor que fue obtenido del termistor. El termistor sería ese sensor de temperatura que iría ubicado en el pecho del paciente. Y pues también entraría ese resistor ajustable, que como sabemos, con ese resistor ajustable y con ese valor que tenemos del termistor, pues podemos hallar cuál sería la temperatura que se estaría registrando en el paciente. Esto pasa a una etapa de amplificación y luego sería un comparador, en donde vamos a comparar la temperatura que está teniendo el paciente y la temperatura que fue establecida previamente por el personal médico. De acuerdo a esto, luego se da un generador de pulso que pasaría a la parte del controlador que suministra el calor radiante. Entonces a esta parte del controlador le entra una fuente de alimentación, y dependiendo pues de ese generador de pulsos que tuvo previamente la comparación entre las dos temperaturas, asimismo se va a suministrar ese calor. Bueno, en esta diapositiva podemos ver un poco de la variedad de estas lámparas que se tienen, ya que pues en sí la conocida es la que se tiene en la parte izquierda, que sería como todo el equipo en donde se coloca el bebé y tiene de una vez la lámpara de calor radiante. Pero también existen equipos donde solamente se tiene la lámpara de calor radiante, que puede estar ubicada en el techo, o pues en este caso en una pared alta, como se puede ver en la imagen de la mitad, o en la parte derecha, que sería la lámpara solamente, pero sin el puesto donde iría el bebé. Pues esto, el propósito que tiene la de la derecha es que esta lámpara se pueda desplazar más fácilmente y sea móvil, y pueda aplicarse, digamos, a diferentes pacientes, y no tener que manipularlos, porque con la primera, si se quiere aplicar a otro paciente, debería sacar el bebé e introducir el otro, pero con la lámpara que tenemos en la derecha, pues solamente sería mover la lámpara para así aplicarle el procedimiento a otro paciente.
Bueno, en esta diapositiva podemos encontrar los 4 tipos de configuraciones que tienen estas lámparas de calor radiante, que están relacionadas con la imagen que vimos anterior de las 3 lámparas. Tenemos la móvil o independiente. Esta está o fue diseñada para permitir movilidad y soporte cuando se está haciendo la transferencia térmica. Esta transferencia térmica o esta aplicación del calor radiante puede realizarse a recién nacidos que se encuentren en cunas convencionales, cuando se le está haciendo la terapia o el procedimiento, y así llegar a más bebés que se encuentren en cunas convencionales, debido a que el sitio en el cual se encuentren hospitalizados pues no posean la cantidad de recursos para tener una lámpara de calor radiante para cada uno de los pacientes. Tenemos también la integral, que es la más completa de todas. Esta, además de que permite ese soporte térmico integral al recién nacido, también puede funcionar como una plataforma para reanimación en la sala de partos o cirugías. Entonces pues puede estar ubicada en la unidad de la UCI por esto. Se tiene también la desmontable, pues que tiene igualmente la unidad de calefacción, pero el soporte se puede separar de la unidad de calefacción. Entonces básicamente es una unidad de calefacción móvil, que se puede adecuar a diferentes tipos de soportes. Entonces la desmontable es muy parecida a la móvil de la cual se habló anteriormente. Y también se tiene unidades que tienen un calefactor montado en la pared o en el techo, como podemos ver en la figura anterior. La única cualidad que tiene esto es que tiene unos brazos móviles para así poder variar el ángulo en el cual se encuentra la lámpara y así hacer que el calor pues sea suministrado de una mejor manera. Bueno, estos equipos presentan un riesgo para el paciente, son vitales, y por eso debe realizarse un mantenimiento adecuado, y este mantenimiento pues debe realizarse de manera seguida. Para esto se hace uso de una lista de verificación de inspección periódica, la cual se divide en 2 pruebas: las pruebas cualitativas y las pruebas o ensayos cuantitativos. Las pruebas cualitativas en sí son un examen externo de las condiciones del lugar de instalación, del chasis y de la cuna. Entonces, en esta se hace una verificación de la limpieza del equipo, se mira si las pantallas son legibles y si no se encuentran cintas adhesivas o residuos pegados al equipo. En estas mismas pruebas se encuentra el soporte. Entonces, si la base térmica es integral o desmontable, se debe comprobar las condiciones del montaje. Si la parte térmica se encuentra pegada a la pared o al techo, se deben comprobar las condiciones de seguridad en la fijación. Si el dispositivo es móvil, entonces se deben comprobar las ruedas y los frenos, y además se deben comprobar lo que se conocen como los enchufes o los tomas de corriente eléctrica. En la parte de los ensayos cuantitativos tenemos 3 principalmente. El primero es la resistencia de puesta a tierra. Para esta se hace uso de un ómetro con una resolución de fracciones en ohmios o un analizador de seguridad eléctrica. Entonces lo que se hace es medir la impedancia entre la clavija de tierra del cable de alimentación y una pieza metálica expuesta. Se tiene también el ensayo de corriente de fugas. Entonces la corriente de fuga del chasis nunca debe exceder los 300 microamperios, lo que es el límite. Y por último se tiene la precisión de la temperatura. Entonces para esta prueba se hace uso de un simulador de temperatura por medio de unos sensores, y se dictamina la precisión pues por medio de la exactitud de las mediciones obtenidas en la temperatura, de acuerdo al simulador y de acuerdo a lo que está arrojando el equipo. Y eso sería todo, muchas gracias.